Hola ingenieros, el día de hoy vamos a ver cómo generar particiones en nuestros discos, ya sea MBR con la herramienta FDisk o GPT con la herramienta GDisk. Primero vamos a ver un poco las diferencias entre MBR y GPT. De las principales es la cantidad de particiones que podemos generar. En MBR podemos generar hasta 4 particiones primarias, de las cuales una de ellas puede ser extendida, para generar dentro de esta 15 particiones lógicas. En GPT, el número de particiones es ilimitado. Para el tamaño de los discos, MBR solamente maneja hasta 2 terabytes y la partición más grande que se puede generar es de 2 terabytes. En GPT el tamaño es de 18 exabytes y la partición más grande de 18 exabytes. Ya que sabemos esas diferencias entre MBR y GPT, también tenemos que saber cómo se llaman nuestros discos para poderlos particionar. Como en la mayoría de los casos vamos a ocupar discos SCSI, nos vamos a encontrar con nombres de esta forma: SD, seguidos de una letra dependiendo del número del disco. Por ejemplo, para el primer disco sería SDA, para el segundo disco SDB, y así nos podemos ir hasta el SDZ. En dado caso que se requieran más discos, se agregará una letra más y será el SDAA. Para el otro disco SDAB, y así nos podríamos ir consecutivamente. También nos podemos encontrar otros nombres de discos y esto depende del driver utilizado. Por ejemplo, antes cuando utilizábamos ID, donde teníamos una limitante de 4 discos, los nombres de estos eran HDA, HDB, HDC y hasta HDD. Para algunos ambientes virtuales ocupamos XVD o VD. Y igual se aplica la misma regla con la última letra, XVDA, XVDB, y podríamos ir incrementando. Más que aquí sí hay un límite dependiendo del hipervisor, cuántos discos podemos asignar. Para máquinas más nuevas donde ya no ocupan este tipo de formatos, sino ocupan discos, por ejemplo, de estado sólido, discos que no van conectados por SATA, podemos encontrar nombres como NVMe. Para el nombre de las particiones nos vamos a encontrar lo siguiente. La partición va a tomar el nombre del disco seguido del número de su partición. Por ejemplo, para la primera partición del primer disco va a ser SDA1, para la primera partición del segundo disco SDB1 y así consecutivamente. Solamente que tenemos algo que tomar en cuenta en MBR. Para MBR recuerden que solamente podemos tener 4 particiones primarias. Entonces el nombre de las particiones sería de SDA1 a SDA4 y las particiones lógicas van a tomar el nombre de SDA5 en adelante. En algunos casos nos vamos a encontrar que parece que se salta en el número de la partición, como SDA1, SDA2 y de ahí seguimos SDA5. Y eso es porque en alguna de las primeras particiones se hizo una partición extendida y dentro de ellas están las particiones lógicas. Aquí podemos ver un ejemplo de esto. Este es un esquema que se puede encontrar en algún servidor. 3 discos, 2 de ellos particionados con MBR y uno con GPT. El primer disco con 4 particiones primarias, del SDA1 hasta el SDA4, no se pueden más por la limitante de MBR. El segundo disco, un SDB con una partición primaria SDB1, una partición extendida SDB2 y 6 particiones lógicas. Y el tercer disco con GPT con 6 particiones primarias. Este es un ejemplo muy común. Nosotros podemos tener discos GPT y discos MBR en el mismo servidor, pero no podemos tener particiones MBR y particiones GPT en el mismo disco. Ya podemos empezar a particionar nuestros discos. Lo primero que vamos a hacer son particiones MBR dentro de un disco que tengamos disponible. En este equipo tengo 2 discos disponibles, el SDB y SDC. Para poderlos consultar podemos ver el archivo cat proc partition, donde vemos los discos que tenemos asignados en la máquina y su capacidad. Otro comando con el que nos podemos ayudar es lsblk, que nos da la misma información. Vamos a empezar a trabajar con las particiones MBR en el disco SDB. Para generar particiones MBR se suele utilizar la herramienta fdisk, ya que es muy fácil. Ejecutamos el comando fdisk y le especificamos qué disco queremos particionar. En este caso es diagonal dev, diagonal sdb. Una vez dentro de la herramienta vamos a utilizar comandos. Si queremos saber cuáles son los comandos disponibles, podemos ocupar el comando M para que nos muestre el menú. En este caso vamos a generar una partición nueva, por lo que podemos utilizar la opción N. Damos N y nos va a preguntar qué tipo de partición queremos generar. Por default nos deja que sea primaria.
pero podríamos poner una partición extendida, y si tuviéramos ya una partición extendida podríamos generar particiones lógicas. Dejamos la opción de default, damos enter, nos pregunta cuál es el número de la partición que queremos generar, hay que llevar un orden, entonces dejamos la 1 que es el default, y vamos a decirle en qué sector vamos a iniciar. El primer sector con el que podemos trabajar es el 2048. Yo les recomiendo que inicien siempre por esos tipos de sectores, ya que si iniciamos con un sector más adelante, ese espacio se desperdiciará. Damos enter, y para la parte final, ahí sí podemos elegir en dónde va a terminar nuestra partición. Si nosotros quisiéramos ocupar todo el disco, dejamos la default, pero en este caso solamente vamos a ocupar 2 GB de los 8 que tenemos disponibles. Para eso ponemos el signo de más, la cantidad que queremos y la nomenclatura, gigabytes, megabytes, kilobytes, o dependiendo de lo que queremos generar. Damos enter, y con eso ya nos generó la partición. Lo podemos validar con la opción P, y tenemos nuestra partición SDB1 con sus sectores y un tipo. Es muy importante saber para qué vamos a utilizar esta partición. Si nosotros simplemente le vamos a generar un file system y a montarla, podríamos dejarlo como tipo Linux, pero si vamos a ocupar esta partición como parte de un LVM, tendríamos que cambiarle ese tipo. La opción lo podemos cambiar con la tecla T, y podemos con la L mayúscula listar todas las disponibles. Para Linux LVM es el ID 8E, seleccionamos 8E y P para validar. Con eso ya tenemos nuestra partición con el tipo correcto, en dado caso que lo vamos a ocupar para LVM. Le ponemos W para escribir los cambios y validamos esto dando igual un cat al archivo PropPartition o el comando lsblk. Aquí vemos la partición SDB1 dentro del disco, y de esta manera también lo vemos, que es una partición. Es muy recomendable que cuando terminemos de hacer algunas particiones en nuestros discos, ocupemos el comando udev adm settle. Ahora vamos a ver cómo se generan las particiones lógicas. Lo que tenemos que saber es que para poder generar una partición lógica debe existir una partición extendida, ya que dentro de la partición extendida es donde se generan las particiones lógicas. Para esto ejecutamos el comando fdisk /dev /sdb, ya que vamos a generar esa partición extendida dentro del espacio sobrante que nos quedó en este disco. Damos enter y presionamos P para ver qué particiones tenemos ya en nuestro disco. Sabemos que nuestro disco es de 8 GB y que tenemos generada una de 2, por lo que podemos generar una partición extendida de 6 GB y dentro de esta generar las particiones lógicas que queramos del tamaño que nosotros lo necesitemos. Damos N para generar la nueva partición, le decimos que es extendida, en este caso con E, y agarramos la segunda partición. Dejamos el sector default, que es el sector que está inmediatamente después donde termina la primera partición. Y ahora sí podemos dejar también el default, que es el último sector, ya que podemos ocupar todo el espacio del disco. En este caso son 6 GB. Y ahora ya podemos generar dentro de esta partición extendida nuestra partición lógica. Volvemos a presionar N. Por default, como ya no hay más espacio para generar particiones primarias, solamente tenemos espacio para generar particiones lógicas, nos dice que se va a generar la partición lógica, va a ser la número 5. Eso es porque las particiones lógicas empiezan a partir del SDA5 o SDB5 o dependiendo del nombre del disco, pero es el número 5 de la partición. Damos enter para ocupar el primer sector de esa partición extendida. Y aquí ya podemos decirle de qué tamaño lo queremos, por ejemplo, más 1G. Damos P para validar y vemos que tenemos nuestra partición primaria de 2 GB, nuestra partición extendida de 6 GB. Eso no significa que la partición utilice 6 GB, sino que tenemos esos 6 GB disponibles para generar nuestras particiones lógicas. Dentro de estos 6 GB estamos generando una partición de 1 GB lógica, la SDB5. Apretamos W para salvar los cambios, ejecutamos el comando udev adm settle y lo validamos con lsblk. Podemos ver ya nuestras particiones generadas, o con el comando cat proc partition.
Ahora vamos a ver cómo borramos una partición. Para poder borrar la partición, simplemente entramos al disco donde queremos borrar esa partición con el comando fdisk. Presionamos P y aquí podemos decidir qué partición queremos borrar. Aquí solamente hay un problemita, no podríamos borrar la partición 2 sin eliminar la partición 5 porque la partición 5 vive dentro de esta partición 2. Pero sí podríamos borrar la partición 1. Apretamos M para ver el menú y vemos que la opción para borrar es D. Y nos va a preguntar qué partición queremos borrar. Como les dije, puede ser la 1 o la 5. Y si ya borramos la 5, podríamos después borrar la 2. Presionamos 1 y nos dice que la partición ya fue eliminada. Si damos P, solamente tenemos la partición 2 y dentro de la 2 tenemos la partición 5. Pero los sectores no se recorrieron. Esos sectores que ocupaba la antigua partición siguen disponibles para que nosotros podamos generar una nueva partición ahí o alguna otra cosa. Escribimos W para guardar los cambios. Usamos el comando udef adm settle y lo validamos con lsblk. Y vemos que ya solamente tenemos la partición 2 que es extendida y la 5. Ahora vamos a generar particiones pero GPT. Recuerden que eso se hace con la herramienta gdisk. Usamos el comando gdisk y de igual manera le decimos cuál es el disco que queremos particionar. Primero lo validamos con el comando lsblk y vemos que el disco SDC se encuentra disponible y es de 8 GB. Presionamos gdisk, diagonal dev, diagonal SDC. Y nos va a decir qué particiones tiene nuestro disco. En este caso no tiene ninguna partición ya que el disco es nuevo. Podemos presionar el signo de interrogación para ver los comandos. Y si ven, es prácticamente la misma forma en la que se funciona con fdisk. Vamos a darle N para generar una nueva partición. Nos dice que podemos generar desde la 1 hasta la 128. Dejamos la 1. Nos pregunta de qué tamaño queremos particionarla o en qué sector queremos iniciar. Por default es el 2048. Dejamos ese sector. Y después nos va a indicar de qué capacidad lo queremos. Igual manera, podemos dar Enter para ocupar todo el espacio. O podemos decirle cuánto, como un más 3 GB. Ya aquí ya nos va a preguntar qué tipo de disco queremos. Acuérdense que el 83 es para tipo Linux, pero si nosotros queremos que sea tipo LVM, ponemos 8E y completamos con los dos ceros. Con esto ya lo cambió a LVM. Podemos dar P para imprimir la tabla de partición y validar que nuestra partición ya está creada con 3 GB. Con W guardamos los cambios. Nos pregunta si sí queremos realizar esta acción. Y listo. Lo validamos con el comando lsblk o cat proc partition. Y en caso de querer eliminar una partición GPT, es el mismo procedimiento. Entramos al disco con gdisk, diagonal dev, diagonal sdc. Nos dice que ya tenemos aquí una tabla de particiones GPT. Demos signo de interrogación para ver el menú. Y la opción para eliminar sigue siendo D. Empezamos en D. Como nada más hay una sola partición, esa es la partición que elimina, no nos pregunta cuál. Presionamos P para validar y ya no tenemos ninguna partición en nuestro disco. Guardamos los cambios. Aceptamos. Usamos el comando udef adm settle. Y validamos ese. SBLK o cat proc partition. Como ven, es muy similar el procedimiento en cuanto a fdisk y gdisk. Uno es para generar particiones GPT y el otro es para generar particiones MBR. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias.